Soy Greta Thunberg, activista climática y ambiental de Suecia. Ahora mismo estamos en el comienzo de una emergencia climática y ecológica. Ya podemos ver sus consecuencias. Hoy se están perdiendo vidas de personas y su sustento por eventos fomentados por la crisis climática. No queda tiempo para esperar a que se tomen acciones. Por eso insto a los candidatos a alcaldía en Chile a firmar el compromiso de declaración de emergencia climática de Viernes por el Futuro y a cumplir con la mitigación basada en la ciencia alineada con el Acuerdo de París y adaptación basada en la ciencia, lo que pone a las personas y al planeta en primer lugar. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Desafío Tierra. En el video veíamos a la activista Greta Thunberg, quien nuevamente nos hace reflexionar sobre la magnitud del cambio climático y nos invita a movilizarnos en ese tema. El día de hoy en el programa vamos a revisar la importancia del servicio de biodiversidad y áreas protegidas. También tendremos una conversación sobre la importancia de la protección a la Patagonia y les preguntaremos a los candidatos a la Convención Constitucional qué piensan sobre incorporar el agua en la nueva Constitución. Aquí comienza Desafío Tierra. Bienvenidos. ¿Sabías que gran parte de la masa de los océanos está compuesta por microorganismos? Y además que estos pueden contener las respuestas a las preguntas más complejas sobre el cambio climático. Por eso, científicos de todo el mundo se subieron a bordo de una expedición que se llama Tara. ¿Qué van a hacer y hacia dónde van? Se lo contamos en la siguiente nota. Los microorganismos pueden cambiarnos la vida. Con el COVID ya lo sabemos de sobra. Ahora imagine que 2/3 de la biomasa del océano la componen estos seres invisibles a nuestros ojos. Por eso el mar puede contener los secretos más preciados sobre nuestro futuro. Y es precisamente por eso que existe Tara, un laboratorio flotante que ahora viaja por el mundo estudiando el rol del océano en el cambio climático. El microbioma es vital, digamos, para poder nosotros entender el rol del océano. Los responsables de hacer fotosíntesis, producir oxígeno, bombear CO2 hacia el océano profundo, que es como especie, digamos, lo que nos interesa en estos momentos. Es que ese bote no es cualquier bote. Tara ya tiene años y años de investigación. Todos los resultados de la investigación van a estar abiertos a todos los científicos del mundo. Es que lo que hacen en Tara podría influir en las decisiones medioambientales a nivel mundial. Pero por estos días, Chile es protagonista. Luego de 2 meses moviéndose entre la Antártica y el sur de Chile, el velero llegó a Valparaíso, extrayendo el material genético de los microorganismos de nuestras costas. Fue una primera parte muy difícil, extraer las muestras, y eso se logró, y se logró bien, así que hoy día ya partió como primer hito, diría yo, a Europa para poder empezar a tener secuencias genómicas en los próximos años. El primer hito entonces para la misión chilena. Las primeras muestras ya se fueron a Francia y el plan es continuar de Valparaíso a Iquique. Porque es un pequeño barco, podemos salir para una gran expedición. Un barco como Tara puede hacer una expedición de más de 2 años. Precisamente ese es el tiempo que estiman durará la travesía. Después de Chile, el velero emprenderá rumbo al Canal de Panamá, para luego recorrer las costas del Atlántico Sur, la Antártica y gran parte de la costa oeste de África, para finalmente retornar a Francia. Todo para responder preguntas como estas. ¿Qué es lo que puede pasar si es que cambia un grado, si es que cambia, no sé, la acidez de una u otra manera en el océano? Poder predecir un poco cómo cambiaría la biodiversidad y por ende cómo cambiarían las funciones que el océano nos presta. Hasta ahora la recolección ha sido variada. Las imágenes hablan por sí solas, un fascinante micromundo que ahora podrá ser estudiado de manera integral. CO2 Chile, que es la misión que lleva a Tara desde Punta Arenas hasta Iquique, es un esfuerzo nacional por entender el microbioma chileno. En un par de días, la tripulación zarpará rumbo a Iquique con la esperanza de encontrar las respuestas para revertir lo que hemos provocado y ojalá mejorarlo. Eso es Tara, la expedición que nos revelará los misterios del océano. La Patagonia chilena es una zona única en todo el mundo, con especies y ecosistemas de gran importancia para la conservación de la biodiversidad del planeta. Sin embargo, aún existen diversos desafíos para preservar esta zona en la práctica. Para eso vamos a conversar con Sebastián Rosenfeld, que es biólogo marino y investigador asociado del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Sebastián, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Sebastián, ¿cuáles serían esos desafíos de Chile para la conservación de la Patagonia en particular? Mira, la verdad que yo veo que en relación a la Patagonia hay varios desafíos y uno es poder como consensuar bien qué es lo que se quiere en la parte de la producción, o sea, la matriz productiva marina y la conservación, en el sentido de que en la Patagonia se ha visto cómo la industria salmonera ha estado creciendo en los últimos años y eso en verdad no ha ido muy acorde con algunas visiones de la gente que vive en la Patagonia, principalmente las comunidades locales. Entonces, para mí, yo creo que uno de... ¿Sí? No, adelante. Sí. Entonces, uno de los desafíos que yo veo ahí es como priorizar qué es lo que se quiere conservar y cómo lo queremos conservar frente a esta actividad que... Sí, y en ese sentido con las actividades productivas que tú mencionas, tenemos la industria salmonera por un lado y también la minería. ¿Cómo es compatible entonces estas actividades con la preservación? Mira, la verdad que en los últimos años se ha visto que no son muy compatibles. De hecho, la industria salmonera ha sido bastante invasiva y han habido bastantes problemas ambientales en varias zonas de la región y principalmente yo diría muchos problemas con comunidades como los Cahuéscar, por ejemplo. Entonces se ha visto que las visiones son muy contrastantes y el impacto que genera a corto plazo y a mediano plazo, todo el desecho que se genera en una jaula, eso queda ahí y la verdad que se ha visto, por ejemplo, y se reduce mucho al decir que los fenómenos que ocurren en el mar son producto del cambio climático, como por ejemplo las floraciones de algas nocivas, y generalmente se le atribuye a eso. Entonces la verdad que ha sido bastante complejo y uno ve cómo ha habido una lucha constante entre miembros de la comunidad Cahuéscar en los últimos, yo diría, 10 años, por la pelea de los territorios ancestrales de ellos. Entonces hay como una visión ahí un poco divergente y yo no he visto mucho que se ha querido como... O sea, no he visto al Estado como un poco en pro de estas comunidades locales. Y con respecto a la minería, bueno... con respecto a la minería yo diría que bueno, la minería del carbón en el mundo ya no prácticamente es una energía que no se está utilizando y una de las últimas como medidas que quiso tomar la mina invierno fue las tronaduras y la verdad que yo creo que eso frente a un lugar único como la Patagonia no sé si es algo muy sustentable pensando en la conservación de estos ecosistemas a futuro. Entonces la verdad que no son industrias que yo veo que son un poco invasivas para un ecosistema que es tan frágil. Sí, y en ese sentido, ¿qué tipo de regulación debería tener por parte del Estado, por ejemplo, para poder preservar lo que tú nos decías, estos ecosistemas que son tan privilegiados también por su biodiversidad? Mira, yo creo que en Chile ya existe un marco legal, pero yo creo que tal como ahora se está formulando una nueva constitución, yo creo que también hay que ver ese marco que hay ambiental y ver cómo se puede modificar, porque yo creo que hay bastantes cosas que todavía están un poco de lado o se dejan de lado y, por ejemplo, una de las grandes luchas es porque de repente cuando se pide una concesión marina para una concesión para piscicultura se les pide una declaración de impacto ambiental muchas veces y no un estudio de impacto ambiental. Entonces ahí hay ciertos pasos, por ejemplo la consulta ciudadana de repente no se hace o la gente no está enterada porque de repente no conoce todo este sistema del marco ambiental. Pues entonces se llama consulta pero la gente no sabe y muchas veces pasan y pasan los informes y ya la gente se entera cuando el proyecto ya se está instalando. Y además también cuando un día pasó, que fue cuando vinieron los reyes de Noruega y cuando fue todo el tema mediático en Puerto William, en Navarino, una
una pobladora local emplazó al rey y le dijo, bueno, instálense en Navarino, pero bajo la normativa noruega. Que sería muy distinta. El rey dijo no. Claro, le dijo no, porque Chile tiene su marco ambiental. Entonces, claro, uno dice ahí, bueno, obviamente en países como Noruega ellos son mucho más estrictos y el poder de fiscalización es mayor, por lo tanto no les conviene que si vienen a Chile se les ponga la misma vara de medir. Entonces, obviamente, el marco acá todavía es un poco más flexible y por eso es un negocio muy rentable. Sí, y en ese sentido, ¿qué tipos de ejemplos, tú nos mostrabas aquí Noruega, qué tipos de ejemplos que han existido y existen en otros países se podrían aplicar de forma exitosa a nuestra realidad? Mira, yo creo que principalmente habría que ver cómo lo hacen los noruegos, porque digamos que ellos son uno de los primeros productores mundiales de salmón, y habría que ver, bueno, cómo son sus marcos legales, cómo es los impuestos que ellos pagan, cómo es la producción, cuál es la densidad por jaula, qué pasa cuando una empresa no cumple el marco ambiental, cuáles son las sanciones. Yo creo que hay varias cosas que uno podría evaluar y ver cómo lo hacen ellos. Porque, por ejemplo, ya ocurrió en el sur que una vez una empresa tenía un sello verde, así como de no uso de antibióticos, y resulta que después salió que la empresa contrataba a otra empresa externa para tirar arena, y tiró mucha arena en la costa para que cuando vayan los fiscalizadores a hacer el muestreo, el sedimento saliera con mayor oxígeno. Entonces, ese tipo de prácticas no pueden estar ocurriendo. Entonces, ¿cuál es la sanción a una empresa que falla con eso? Para llevarte a otra pregunta, en términos de extensión, de hecho Patagonia abarca más de 1/3 del territorio nacional. Entonces, hemos dicho y hemos hablado que la forma de fiscalización quizás debería ser más rigurosa para poder conservar y tener actividades que no dañen el ecosistema, ¿cierto? ¿Cómo es la relación también que tú nos mencionabas con los locales, con la sociedad local que está ahí? ¿Y cómo debería ser tomada en cuenta? Sí, bueno, yo creo que acá uno puede plantear varias visiones. Está la visión de las personas locales que obviamente, claro, son fuentes de empleo, pero también está la otra visión de, por ejemplo, los pueblos originarios que van quedando en la Patagonia, pero cuando hablamos de conservar la Patagonia, la conservación de la Patagonia no solamente implica la conservación de la biodiversidad, que es muy rica y diversa, como ya lo mencionamos, y digamos única, pero también está en la conservación del patrimonio cultural. O sea, aún queda un pueblo cahuéscar, todavía queda el pueblo Yagán Navarino. Entonces yo creo que el poder escuchar qué es lo que ellos, porque ellos tienen un arraigo ancestral con la tierra. Entonces es muy difícil cuando llega una mega empresa y se instala ahí, porque claro, sigue el marco legal y ellos ven amenazados lugares que ellos utilizaban ancestralmente para pescar, por ejemplo. Entonces, yo diría que ahí ha estado el gran problema, como el poder sentarse a conversar y ver, bueno, cómo visualizamos la Patagonia en un futuro, en todos los ámbitos, tanto de la matriz productiva, como de la conservación, como bueno, de los pueblos originarios. Porque yo siento y yo he estado en Puerto Edén y he conversado con gente allá y ellos realmente se sienten abandonados. Entonces yo creo que, claro, cuando llega una empresa y les compran los derechos del área marina, es difícil juzgarlos, porque uno dice, bueno, están abandonados, y la verdad que llegan estas mega industrias y le ofrecen dinero y muchos aceptan. Ahora, muchos no, porque de hecho hay una comunidad ahí que ha estado peleando constantemente con las concesiones salmoneras, y que principalmente son apoyadas por ONG extranjeras como Greenpeace. Claro, sí. Sebastián, la última pregunta, para que podamos todos dimensionar también esa riqueza natural que tiene la Patagonia. ¿Cuál es el valor de la biodiversidad? ¿Cuán relevante es? ¿Y cuántas especies realmente conocemos? Mira, yo creo que la biodiversidad que existe en Patagonia es única. Yo creo que aún se siguen describiendo especies porque
Hay que pensar que, como tú mencionabas anteriormente, la zona costera de Patagonia es gigante y los fiordos y canales son verdaderos laberintos y hay toda una historia ahí que tiene relación a los ciclos glaciares y también con Antártica. Entonces, hay mucha biodiversidad que se sigue describiendo hasta el día de hoy. Uno de repente, los científicos siguen describiendo especies, y también hay especies muy endémicas, o sea que solamente habitan en la zona de Magallanes. Por ejemplo, el ostión del sur. El ostión del sur, que es un plato muy apetecido en la zona, es un ostión que es único y que nosotros estuvimos estudiando el último año y nos dimos cuenta que es una especie relicta. Es una especie relicta muy antigua. Disculpa, ¿qué significa y que relicta? Si se extingue... Disculpa, ¿qué significa relicta para que todos podamos tenerlo claro? Que es una especie única, que es la única especie viva del género. Ya no tiene más especies hermanas vivas. Solamente hay registros fósiles. Entonces, por ejemplo, si lo englobamos en que el ostión del sur es un recurso económico local, pero también es una especie única relicta, con una historia evolutiva bien particular. Entonces, obviamente que como que eso nos muestra que, y eso lo descubrimos hace poco, porque antiguamente, claro, el ostión del sur se extraía como un recurso comercial y ahora uno se da cuenta el valor de la biodiversidad que tiene esa especie, que es única y que solamente se distribuye en la zona de Patagonia. Ese es como un ejemplo, por ejemplo. Claro, no, Sebastián, es súper importante el ejemplo que nos das y también para que tengamos un poco de perspectiva de lo que estamos poniendo en peligro también. Sebastián, te quiero dar las gracias por la entrevista, muy interesante, nos pones en perspectiva también. Así que, Sebastián Rosenfeld, investigador del IEB, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Ahora, espérenos unos segundos que nos vamos a pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Desafío Tierra. La tramitación para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas ha tardado más de 10 años en concretarse. Se trata de un organismo que es fundamental para garantizar la conservación y el patrimonio natural de Chile. En la siguiente cápsula vamos a revisar cuáles serían sus funciones y sus objetivos. Veamos. En 2011 se ingresó el primer proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, un organismo de carácter público que se encargará exclusivamente de la preservación de la biodiversidad y cuyo principal instrumento será la administración de un sistema nacional de áreas protegidas. Para esto se le entregarán recursos humanos y financieros que permitan cubrir las brechas históricas del financiamiento para las zonas protegidas de nuestro país y así avanzar en el cuidado eficaz del medio ambiente. Iniciativa que, pese a que ha transcurrido una década, aún está en tramitación y permitirá establecer un sistema unificado e integrado con atribuciones y responsabilidades para conservar los ecosistemas marinos, terrestres, públicos o privados de Chile con una visión en conjunto. Recordemos que actualmente las áreas protegidas de nuestro país se encuentran bajo la responsabilidad de 5 ministerios distintos, lo que en la práctica dificulta la gestión eficiente para preservar el patrimonio natural en medio de la actual crisis climática. Como cada semana le planteamos un tema ambiental distinto a los diferentes candidatos constituyentes. En esta oportunidad quisimos saber qué piensan respecto al acceso al agua en la nueva Constitución. Veamos. En Chile falta agua. Todavía son cientos las familias que parten el día sin saber a qué hora tendrán agua de su llave. La Constitución debe dar el primer paso para solucionar este problema, consagrando el agua como un bien nacional de uso público y su consumo humano como un uso prioritario. Pero de poco servirá todo esto si el Estado chileno no empieza a hacer la pega. Innovación, infraestructura e información son 3 pilares desde los cuales debemos construir nuestra respuesta a esta grave crisis hídrica. Y esto debe hacerse ya.
Se puede tener mejor calidad de vida y una constitución que nos una y no una que nos divida. ¿Han pensado ustedes que el agua es para la tierra como lo es la sangre para nuestro cuerpo? Cuando ésta deja de circular, morimos. Los ríos se están secando y con ello la flora y la fauna. La privatización del agua está dejando a miles de familias sin ella. El agua es un patrimonio inalienable de todos los habitantes y la naturaleza. Por ello, debe ser de propiedad y control público. Somos vulnerables al cambio climático y el mayor riesgo es la falta de agua. Tenemos miles de migrantes climáticos, 400.000 familias dependen de camiones aljibe y 106 comunas declaradas en escasez hídrica. La nueva Constitución debe propulsar el cambio al modelo de desarrollo que depende básicamente del agua y reconfigurar su régimen de propiedad, asegurando ante todo el consumo humano. El Estado debe liderar su correcta gestión y gobernanza local. Debemos consagrar el derecho humano al agua, su cantidad y calidad para todas las personas. El primer pacto ambiental de Latinoamérica ya entró en vigencia. Estamos hablando del Acuerdo de Escazú, que empezó a regir en los 12 países que ratificaron el acuerdo. Esta y otras noticias en los breves de Desafío Tierra. Una empresa de biotecnología Polilop con sede en Budapest y fundada por bioquímicos asegura haber creado una solución de bacterias que consume cualquier plástico de un solo uso en 7 semanas sin tratamiento o procesamiento químico previo. El proceso de degradación produce fragmentos de plástico en 2 semanas, luego al cabo de 7 semanas se convierten en un lodo que es seguro para usar como mejorador del suelo. Chile oficializó el ingreso de 2 parques nacionales, Vicente Pérez Rosales en la región de Los Lagos y Cerro Castillo en la región de Aysén, en el proceso de certificación de la lista verde de áreas protegidas y conservadas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Esta lista busca mejorar la gestión de las áreas protegidas para lograr resultados efectivos en la conservación de la naturaleza. Este hecho constituye una iniciativa pionera en Chile y en el cono sur de Sudamérica. Entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, el primer pacto ambiental de Latinoamérica que ratificaron 12 países y es pionero en el mundo por ser el primero que protege a los activistas ambientales. Aún así, países con contextos críticos en esta materia, como Colombia, Brasil o Perú, no lo han ratificado. De hecho, Costa Rica junto a Chile fueron los principales promotores de este acuerdo, pero en septiembre del año pasado se anunció que no suscribiría al pacto al considerarlo ambiguo e impreciso en las obligaciones a las que compromete a sus países signatarios. Ya estamos finalizando este capítulo y como siempre los invitamos a revisar las plataformas de Desafío Tierra para seguir informándose sobre estas y otras noticias relacionadas al medio ambiente. Sigan sintonía de CNN Chile y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.